Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy ha sido un duro golpe para el gobierno local. Por segunda vez en apenas 5 meses, agentes de la Policía Judicial han registrado prácticamente todas las consejerías de la ciudad autónoma, además de distintas empresas que mantienen contratos con el gobierno local y los domicilios de varios altos cargos del Ejecutivo y de la Administración local. Todo en el marco de la operación Ópera, que investiga el Juzgado de Instrucción número 4 por presuntas irregularidades en los contratos suscritos con varias empresas. De lo que ha sucedido hoy vamos a hablar con los invitados que me acompañan esta noche y que paso a presentar. Por una parte está con nosotros Julio Liarte, portavoz de Populares en Libertad. Buenas noches. Buenas noches, Sara, encantado. Hassan Mojatar, diputado de Coalición por Melilla, bienvenido. Muchas gracias por esta invitación. Gregorio Escobar, portavoz del Partido Socialista, bienvenido. Gracias, buenas noches. Y Manuel Soria, coordinador de ECO en Melilla. Gracias por venir. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero que me gustaría poner sobre la mesa y escuchar de ustedes como representantes políticos de la Asamblea es la relevancia que adquiere ya este caso, la tercera fase de la operación Ópera y el segundo registro efectuado en las dependencias de la ciudad autónoma y, como digo, en varias empresas y domicilios particulares. Señor Liarte. Nosotros lo vemos con pena, con inmensa pena de lo que se ha convertido Melilla. Melilla, esto no ha pasado en la vida, nunca hemos vivido una situación similar. Nunca han tenido que entrar guardias civiles ni policía judicial dentro de la sede de nuestra principal institución y encima es la tercera vez seguida en lo que ocurre. En este sentido hay que mirarlo también con frialdad, con sangre fría, con tranquilidad, con una cierta mesura, pero también yo creo que hace falta mirarlo con altura de miras, con responsabilidad, con amor a Melilla y con lealtad a España. Y precisamente por ello yo creo que aquellas personas que llevan por bandera y que siempre estaban presumiendo de su amor a Melilla y dándose golpes de pecho sobre este tema, tienen ahora una oportunidad irrepetible para demostrar que ponen por encima de sus propios intereses personales y particulares esos amores que tanto proclaman. Señor Mojatar. Pues con una, más que pena, con una honda preocupación. Estamos hablando ya que es el tercer registro que se hace, es decir, de una mera anécdota ha pasado algo ya muy gravísimo. Además hemos sido portados en todos los medios informativos a nivel nacional y bueno, estamos hablando de cuestiones importantísimas, como digo, y que por parte de este gobierno tiene que dar algún tipo de respuesta. Mire, en Melilla no se puede permitir que seamos portados en los medios de comunicación por solo de todo lo aquello malo. Es decir, cuando no hay migración estamos hablando de algo tan importante y tan gravísimo como el hecho de presunta irregularidad por parte de este gobierno. Bueno, yo creo que ahora el presidente de la ciudad tiene una oportunidad buena, única, de dar las explicaciones primero a los grupos de la oposición, que somos también representantes del pueblo, y decirnos qué es lo que está pasando en estas consejerías. Porque vuelvo a insistir, ha pasado de una mera anécdota a algo ya cotidiano, es decir, estamos hablando de 3 registros en apenas 4 meses, se han llevado papeles, hay varios consejeros, altos cargos de la administración, funcionarios también imputados, y bueno, y eso significa que hay algo que huele bastante mal, y desgraciadamente, vuelvo a insistir, por parte de este gobierno no se nos está dando ninguna explicación más que decir que bueno, que está dentro de la normalidad, entre comillas, pero bueno, no es normal que 40 o 50 agentes de la Guardia Civil visiten la primera institución de nuestra ciudad. Ahora vamos a entrar en los detalles de todo lo que ha sucedido hoy. También vamos a escuchar las palabras del presidente Imbroda, pero me gustaría escuchar también al señor Escobar, al señor Soria, una primera valoración. Bueno, pues desde la visión idílica que nos dio hace apenas 48 horas, el lunes, el señor Imbroda, sobre la maravillosa que estaba Melilla, la gran cantidad de cosas que hacía este gobierno, y nos recriminaba a todos los miembros de la oposición, poco menos que simplemente nombráramos la operación Ópera en algo tan evidente como el debate de Estado de la ciudad, cuando ha sido algo que durante el año pasado ha sido, digamos, primera plana permanente. Pues fíjese, en 48 horas resulta que lo que pasó hace 5 meses se queda pequeño con la realidad que hemos visto hoy, ¿no? Desde luego unas imágenes muy preocupantes que llenan, porque así nos lo han transmitido muchos ciudadanos, de alarma a la ciudadanía, de intranquilidad a la ciudadanía sobre qué está pasando
en la ciudad autónoma, ¿no? Que se presenten casi 60 guardias civiles de la unidad de crimen organizado en Melilla, que paralicen los servidores de la ciudad autónoma, que es lo primero que han hecho para que no hubiera ningún tipo de conexión, que vacían varias consejerías de personal pidiéndoles que dejen las claves de sus ordenadores. Bueno, de luego ha sido de una alarma tremenda, ¿no? Evidentemente el señor Imbroda ya no ha podido decir hoy que esto era otro tabardillo y que eran empresarios de medio pelo, ¿no? Estamos hablando de una operación muy seria que afecta además a un núcleo fundamental de la gestión de gobierno, como es todo el tema de la contratación, en este caso de los contratos menores, en la que estamos hablando de muchos millones de euros que salen de los bolsillos de los melillenses y que no hay absolutamente nada claro de cómo se gasta, de quién se beneficia y a dónde van a parar, ¿no? Y es claro también que en este caso el gobierno vuelve a hacer un ejercicio de opacidad, de decir que aquí no pasa nada, que todo esto acabará en nada, y lo que vemos es que evidentemente cada vez va creciendo y lo que no quiere es dar ninguna explicación, y eso también es absolutamente preocupante. Señor Soria. Bueno, decía Julio que lo veía con pena, yo casi lo vería más que nada con alegría, ¿no? No por el hecho de que exista corrupción, que eso siempre, digamos, da pena, pero es por el hecho de que todo lo que se ronroneaba, se sonaba durante todos estos años, tomando café o tomando una cerveza, todos esos cotilleos que se decían durante tantísimos años de relaciones de consejeros con empresas, de consejeros que tienen empresas, de partidos que se financian por otras vías, de proyectos que no tienen sentido, de empresas que colocan a los suyos, de personas que... Todo esto está, digamos, yendo a la justicia. Por eso es la alegría, porque, oye, por fin se está haciendo justicia en algo que además se debería de haber hecho justicia hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque es algo que más o menos lo sabíamos, ¿no? Y vosotros como políticos seguramente habéis escuchado mucho este tipo de cosas, porque a mí en todo este tiempo me han llegado muchos rumores de muchísimas cosas, ¿no? ¿Acabarán por fin estas relaciones entre esas empresas y los políticos que gobiernan? ¿Acabarán por fin esos enchufes, esas personas que se colocan en las empresas? ¿Acabarán estas relaciones especiales entre el poder económico y el poder político en Melilla, que realmente tiene atenazada a la ciudad y realmente tiene, digamos, gobernando a la ciudad de una manera dictatorial? Pues aquí, pues realmente, si esto sirve para hacer una voladura de todo este sistema perverso, pues yo lo veo con mucha alegría, desde luego. Bueno, pues ya veremos si esto es así, pero me gustaría destacar, por ejemplo, algo que ha llamado la atención, y es, por ejemplo, en este registro, el segundo, porque la segunda fase de la operación Ópera pues fue cuando se produjeron las detenciones de los exconsejeros y consejeros de Medio Ambiente, en fin. En esta tercera fase, el segundo registro, ha habido registros, por ejemplo, en consejerías que hasta el momento no habían sido registradas, festejos o contratación. Y es significativo, además, por todo lo que se ha estado hablando últimamente en torno a los pagos de festejos, las facturas, en fin, no sé, señor Liarte, sí, ¿a usted le ha llamado la atención también? Indudablemente quiere decir que el volumen de la operación Ópera está creciendo, y que eso lo hemos podido constatar con la escasa información que efectivamente ha llegado. Es algo que no es simplemente, como dijo el señor Imbroda, ¿no?, al principio, que es un empresario de medio pelo que no ha hecho las declaraciones fiscales y tal, sino esto es una cosa mucho más gorda, que afecta a la actividad generalizada de toda la administración, que estamos viendo que prácticamente no hay nadie indemne. O sea, no hay ninguna consejería y prácticamente ninguna dependencia pública de la ciudad autónoma de Melilla que haya quedado fuera. Esto es un escándalo generalizado de una forma de gobernar que a nosotros particularmente es una de las principales razones por las que hemos entrado en política y que disentimos totalmente del señor Imbroda y en lo que ha convertido el Partido Popular de Melilla. La verdad es que es preocupante el hecho, porque ya abarca todas las consejerías, es decir, antes eran determinadas consejerías, en este caso en la segunda fase era medio ambiente, pero es que ahora estamos hablando de festejos, sobre todo con todo lo que ha llovido últimamente de festejos, con supuestos pagos, bueno, que cuanto menos sospechosos en cuantía y en servicios prestados.
Bueno, estamos hablando de contratación también, es decir, que ya afecta al 100% del gobierno, entonces eso ya es sintomático. Y un segundo registro ordenado en este caso por el juzgado número 4 también implica que hay indicios, o al menos yo creo que la jueza haya visto indicios lo suficientemente claros como para, bueno, para autorizar como digo, este segundo registro. Vamos a ver los acontecimientos. Yo creo que en este caso el gobierno tiene que estar muy preocupado, y además creo que es así porque esta mañana he tenido la oportunidad de ver a algunos de ellos y la verdad es que tenían muy mala cara, se notaba la preocupación, la honda preocupación. ¿Le han comentado algo? No, ellos hemos tenido algunas comisiones, hoy hemos tenido 2 comisiones, han intentado transmitir una cierta tranquilidad. Algunos decían que bueno, yo no sabía nada, que han venido y que bueno, que han venido a pedir papeles, que incluso hay alguna consejera que nos ha dicho que ni siquiera habían entrado todavía en su despacho, que estaban esperando todavía, no sé qué historia. Estaban entrando justo terminando la comisión. Efectivamente. Es que hoy ha sido el ayuntamiento en una situación casi esperpéntica, ¿no? Pero un dato nada más que es lo que yo quiero resaltar, y es el hecho de que es el 100% de las consejerías, es decir, se ha pedido documentación, se está pidiendo documentación, creo que prácticamente en el 100% de las consejerías, es decir, hay algo lo suficientemente gordo que habrá visto la jueza en este caso, o los investigadores, como para mandar este registro. Bueno, yo el otro día le decía al presidente de la ciudad, en el debate de Estado de la ciudad, que la Operación Ópera había sacado a la luz pública algo que parece que estaba generalizado por todas las consejerías y viceconsejerías de su gobierno. En ese momento aquello le sentó fatal y hizo varios ataques personales, etcétera, etcétera. 48 horas después vemos que esta realidad incluso se extiende, ¿no? Y esa realidad que ha salido a la luz, al margen de que las responsabilidades penales, por supuesto, las depurará los tribunales, es que parece que la forma de gestionar determinados contratos ha sido la de buscar siempre el fraccionamiento de los contratos, el no superar determinadas cantidades para poder adjudicarlos a dedo, y al hilo de esa Operación Ópera lo que ha ido saliendo a la luz, y veremos si esto al final también tiene, como digo, repercusiones penales, es que al gobierno de la ciudad lo que le parece más normal, y esto fue una pregunta que yo le hice al señor Conesa en pleno, le parece absolutamente normal que una misma empresa, que está en este caso, a base de obras menores, pues haya recibido más de 1 millón de euros en obras menores. Sí, nunca sin tener que participar en un concurso público, sin tener que presentar más papeles que las facturas para que le pagaran. O que una determinada empresa súper polivalente, que lo mismo te hace un belengue, que lo mismo te limpia una playa, pues se ha llevado más de 2 millones de euros. O que la empresa que le monta los saraos, pues resulta que es que primero le cobra los entremeses, después le cobra el local, después le cobra... Es decir, esto les parece lo más normal del mundo. Porque, claro, cuando uno le plantea estas cuestiones, más allá, digo, de que al final esto sea delictivo o no delictivo, que eso lo dirá un juez, uno piensa, pero oiga, ¿usted cree que esto es forma de gestionar el dinero de todos los melillenses? Porque aquí se está defraudando a todos los melillenses porque su dinero no se gasta con eficacia. Pero es que se está defraudando a las 3.000 pequeñas y medianas empresas de Melilla, que muchas de ellas a lo mejor querrían participar en ese tipo de concursos públicos de la ciudad, pero no se les da la más mínima oportunidad. Aquí todo se reparte entre los de siempre. Y evidentemente yo creo que hay una responsabilidad política enorme del gobierno de la ciudad, porque ante esto quiere hacer la política del avestruz, es decir, aquí no pasa nada, esto terminará, este cáliz pasará, y en lugar de adoptar medidas de transparencia y de una mejor gestión, que es también lo que le hemos pedido desde el Partido Socialista y de los demás grupos de la oposición. Señor Soria. Bueno, desde ECOR, como no estamos dentro de lo que es la Asamblea de Melilla, no somos un grupo que no estamos extraparlamentario, ¿no? Vemos las cosas un poquito más desde el aspecto ciudadano, ¿no? De momento. Y lo que aquí también podemos observar dentro de lo que es la conciencia general de la gente, de los ciudadanos, es que puede ser que todo esto, aunque todo sea una realidad, lo que está pasando, porque más o menos se sabe, que todo quede en nada. Que todo quede en nada porque al final pues haya un chivo expiatorio que se lleve todas las culpas, que sea el último que ande por allí, que además se beneficie de pues ciertas prebendas si se cargan las culpas, o que no se llega suficientemente lejos en la investigación, o que han desaparecido papeles y no se puede demostrar nada, y los papeles, y por hacer desaparecer papeles, pues la pena es mucho menor, ¿no? O sea que al final los ciudadanos también son conscientes de que esto puede ser que no pase absolutamente nada, ¿no? Y luego, por otro lado, nos preguntamos cuál va a ser la maniobra de distracción que el gobierno va a inventar para desviar la atención de lo que es una gravísima trama de corrupción hacia algo
que todavía pues lo estarán estudiando. Yo, perdona, estoy viendo al presidente saludando en las imágenes y parece que son imágenes de hoy y parece que no andan preocupados por el tema, ¿no? Pero se ve ahí que me hace gracia, ¿no? Que todavía tenga esa prepotencia, esa soberbia de saludar a las cámaras ahí como si viniera de una fiesta, ¿no? Pero era eso lo que estaba explicando un poco. ¿Cuál va a ser la maniobra de distracción que va a tener el gobierno en este caso? Y posiblemente, yo creo que posiblemente, además por la actualidad y por la gravedad, va a ser la inmigración. Posiblemente el tema migratorio lo van a hacer recrudecer artificialmente. ¿Por qué? Porque, oye, tenemos un grave problema de corrupción, pero los negritos nos invaden, esto es una hecatombe, como dijo el otro día el señor presidente, esto es una hecatombe, esto es una invasión, vienen los negros a por nosotros y vamos a tener cuidado porque además se están pegando a los guardias civiles. Eso lo veremos mañana y ya veremos la estrategia de poner en marcha, pero en cualquier caso lo que sinceramente es inadmisible es que ante la gravedad de lo que ha ocurrido, que es muy grave, independientemente de que después finalmente existan condenas o no, el señor Imbroda no haya convocado una junta de portavoces inmediatamente para esta misma tarde o para esta misma noche para informar a todos los grupos de la oposición, que al fin y al cabo es en pequeña escala una representación completa del pueblo de Melilla, de qué es lo que está pasando, porque cuando yo decía al principio lo de pena, me refiero a que es que esto nunca ha ocurrido, o sea, es que como si hubiera entrado la Guardia Civil en la casa de cada uno de nosotros, que es al fin y al cabo lo que es la ciudad autónoma. El señor Imbroda demuestra, como siempre, su nulo respeto hacia el pluralismo político, su nulo respeto hacia los demás, su egocentrismo desmesurado, y considera que esto es exclusivamente algo sujeto a lo que estaba diciendo ahora mismo Soria, a una campaña propagandística que empezará mañana para intentar minorar el efecto que tenga esto, y sinceramente yo creo que está muy equivocado. Esto es muy grave. Y sobre todo porque no quiere hacer nada. O sea, el tema de convocar la Junta de Portavoces para que el presidente pudiera explicarnos por lo menos sucintamente qué sabe, es decir, cuántas consejerías o empresas públicas han sido registradas, si se ha pedido algún tipo de documentación, etcétera, pero evidentemente él sabe que una Junta de Portavoces como esa nosotros le pediríamos medidas de acción para corregir esta situación, y lleva meses negando cualquier tipo de acción que suponga mínimamente control sobre la forma de gestionar los contratos. No quiere escuchar hablar para nada ni de una comisión para vigilar la contratación, algo que pudiera transmitir transparencia. No quiere absolutamente hacer nada, es decir, el otro día en el debate social lo negaba todo, o sea, aquí no pasa nada, es todo un invento parece que es un invento de los medios de comunicación, un invento de la oposición. Es decir, cuando uno está tan absolutamente convencido de que no quiere mejorar esta situación, y él sabrá por qué, esa es otra responsabilidad política, él sabrá por qué no quiere tomar ninguna la sentencia que él dice que ganó lo del Tribunal de Cuentas, el propio juez de Melilla le pide a la ciudad autónoma de Melilla medidas disciplinarias contra las personas que erraron y que pudieran ser delictivos. Y se lo pregunté en un pleno y dijo que por supuesto ni expediente informativo ni nada. Yo no pedí medidas disciplinarias, pedí expediente informativo, que se viera qué es lo que ha ocurrido, y si alguien ha obrado incorrectamente, pues que se le castigue, eso es normal. Una cuestión que yo creo que es bien clara. El problema de una mayoría absoluta durante 14 años que tiene este señor, que ha ganado legítimamente en la urna, eso no hay que... Bueno, se puede cuestionar más o menos, pero bueno, lo ha ganado legítimamente porque los ciudadanos, la inmensa mayoría de los ciudadanos, o una mayoría importante, lo ha votado él. Es el hecho de que estos 14 años de mayoría le ha instalado una nube en la cual él se piensa que está por encima de los demás, sobre todo de los grupos de la oposición. Y nosotros le hemos pedido infinidad de veces en pleno, en comisiones, pues eso, ¿no? Más participación a la oposición, más diálogo en la Junta de Portavoces, que al fin y al cabo es lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Que es donde estamos representados todos los melillenses, la Junta de Portavoces a través de sus representantes. Pues bien, en hechos como estos y en hechos pasados, pues nunca ha sido capaz a lo largo de estos años de convocar esa Junta de Portavoces pues para darle explicaciones. A mí, sinceramente, a mí me gustaría que el presidente de la ciudad mañana o esta tarde, o hubiera sido lo suyo esta tarde,
hubiera convocado los diferentes portavoces de los grupos de la oposición, que nos diese la explicación o la información que tiene ahí, y seguramente a lo mejor pues abordaríamos de otra manera, a lo mejor le daríamos, pues no sé, esperaríamos a que los acontecimientos marchasen más, es decir, pero bueno, es que no te dan ni la oportunidad de escucharle sus explicaciones. Y bueno, pues, y eso entiendo que dice muy poco del Partido Popular, en este caso del Gobierno de la ciudad. Pues de momento el único movimiento que se ha hecho por parte de los representantes de este Gobierno a lo largo de esta tarde ha sido en redes sociales y inusualmente a través del Grupo Popular, una serie de mensajes, pero en ningún caso mencionando la Operación Ópera, sino mencionando, por ejemplo, el debate sobre el estado de la nación. Mensajes pues que no tienen nada que ver con lo que está pasando en esta ciudad. Eso por una parte en redes sociales, y por otra tenemos también las primeras declaraciones del presidente Imbroda a primeras horas de esta mañana, cuando se estaban efectuando los registros. Vamos a escucharle y comentamos sus palabras. Nosotros estamos aquí dispuestos a dar todo lo que quieran, los documentos que hagan falta, ordenadores, lo que quieran y lo que nos pidan, porque estamos para colaborar con la justicia, ¿no? Pues eso. Así que otra cosa no sé. Además, esto la verdad es que se ha convertido en un clásico, porque yo cada vez que voy al aeropuerto de Málaga para coger un vuelo para Melilla, cuando vengo de Madrid no, pero como vaya a Málaga y cojo un vuelo para Melilla, en ese momento que estoy cogiendo el vuelo me llaman, ¿qué está pasando esto? No, es un clásico para mí. Ya no vengo más por Málaga, vendré por Madrid. Yo acato como Estado de Derecho, confío en la justicia, con mayúscula, evidentemente, la justicia con mayúscula, y justicia igual para todos, y confío que en el derecho procesal se cumpla estupendamente y que todo se esté cumpliendo estupendamente, y además yo creo que lo estarán haciendo así, no tengo por qué tener dudas, solamente que hay que ver, cuando termine todo esto me enteraré. Lo que pasa es, ¿cuál es mi llanto amargo? Ustedes querrán, este tío tiene que tener algún llanto amargo, sí, que tarda, pero eso me pasa igual que el resto de los mortales, de los españolitos, ¿no? Que la justicia es lenta, porque bueno, pues no tiene medios suficientes, ¿no? Tiene un problema esto, el problema que estamos teniendo esta mañana es que hubo bastante tiempo que recaudación no ha funcionado, que el registro general tampoco ha funcionado. Entonces yo lo siento por los ciudadanos, los que hayan tenido que cumplir sus obligaciones fiscales con nosotros no han podido cumplirlas, los que hayan querido sacar un certificado, un padrón o lo que fuera, para lo que fuera, pues tampoco han podido hacerlo, han estado horas paradas y esto es un perjuicio a los ciudadanos, eso lo siento por ellos. Por eso es lo que espero, que esto sea rápido, y precisamente para no causar más perjuicio a los ciudadanos. ¿Vale? Bueno, pues ya lo han escuchado. Por una parte, parece que el presidente Imbroda ya no va a volar más hacia Málaga porque, según dice, siempre le llaman en esos momentos casos como la Operación Ópera. Por otra parte, también hace referencia a su colaboración con la justicia y destaca que como un problema que le preocupa es que hoy, por ejemplo, muchos ciudadanos no han podido cumplir con sus obligaciones porque se han cerrado algunas consejerías. No sé qué les parece esta valoración. Por un lado, el señor Imbroda está intentando demostrar una tranquilidad que sin duda es fingida, porque no puede tener tranquilidad una persona que está demostrando que tiene el gobierno más opaco del mundo. En segundo lugar, está mostrando cuál va a ser el camino que emprendan para la defensa de este proceso en su momento, y que estará basado en el derecho procesal, es decir, en que todos los procesos y procedimientos de la justicia que se hayan empleado hayan cumplido todas las prescripciones legales, hayan respetado todos los derechos constitucionales, etcétera. Y en tercer lugar, está también mostrando la carta de cuál va a ser, digamos, la excusa para que este tipo de acontecimientos no vuelvan a suceder, que es el perjuicio indudable que se le produce a los ciudadanos. Pero en todo esto hay que tener en cuenta, o al menos yo lo quiero ver, de que no habría ningún perjuicio para los ciudadanos si hubiese un gobierno que funciona correctamente, cumpliendo la ley y sin salirse lo más mínimo de ella. Y tampoco habría ningún perjuicio para los ciudadanos si hubiera un gobierno y un gobernante que pusiera, como he dicho anteriormente, Melilla como su primer interés, porque a mí lo que me está demostrando este señor es que después de tantos golpes de pecho ni quiere a Melilla ni quiere a los melillenses. Señor Mojácar.
Bueno, yo creo que esa tranquilidad va dentro del cargo, ¿no? Intentar dar una imagen, una tranquilidad que no corresponde para nada a la realidad. Pero yo, más que el perjuicio que en un momento puntual, como él dice, que a los ciudadanos que a lo mejor que quería sacar un padrón o el que tenía que pagar un tipo de tasa, pues se le ha perjudicado esta mañana. Yo me voy más allá, yo creo que eso no es la cuestión. El perjuicio es tremendo que se le hace a la imagen a la ciudad. El daño que se le hace a la ciudad, yo creo que es irreparable. Es decir, Melilla no puede estar en el candelero siempre por cuestiones malas. Estamos hablando de un gobierno donde se lo registra prácticamente todas las consejerías, un gobierno donde tiene consejeros ya imputados, donde altos cargos están imputados, donde se habla, bueno, pues de una presunta corruptela en los contratos menores. Yo creo que eso es lo suficientemente importante como para que el presidente de la ciudad, pues bueno, ese chascarrillo o ese cachondeo o esa risilla, pues yo creo que se la tenía que tener un poco guardada, porque entiendo que la imagen que se le está dando a Melilla le perjudica. Le perjudica no solo a él, que es presidente de la ciudad, por supuesto, perjudica la imagen de la ciudad, por lo tanto a todos los melilleses, y el daño entiendo que es irreparable. Señor Escobar. Bueno, escuchar al presidente en esa actitud todavía prepotente, ¿no? Casi de hablar como una cosa que le estuviera ocurriendo a otro, casi en tercera persona, ¿no? Yo creo que provoca cierta vergüenza ajena, ¿no? Porque evidentemente yo creo que lo que está intentando transmitir, además de una manera muy civilina, decir, yo creo en la justicia, pero la justicia con mayúscula. ¿Qué quiere decir? Que este proceso no es una justicia con mayúscula, que sigue hablando de que esto no tiene importancia, que esto es un tabardillo. Claro, después, claro, que el presidente de la ciudad diga, no, si nosotros estamos colaborando absolutamente con la justicia. Pues la jueza, desde luego, no lo debe entender así, porque si vienen 60 agentes de la unidad de crimen organizado, hay que cerrar medio ayuntamiento, hay que cerrar los servidores, hay que mandar a los empleados de público a su casa, pues no deben haberle mandado toda la información que a lo mejor la jueza ha pedido, o no deben estar colaborando tanto como dice el presidente de la ciudad, porque estamos hablando de una operación importantísima, que además tiene un impacto mediático tremendo, que evidentemente está afectando a la imagen de Melilla. Es decir, el señor Imbroda en los últimos días, en las últimas semanas, está dejando a Melilla a la altura del Betún, el otro día haciendo chascarrillos sobre 15 personas muertas, hoy diciendo que poco menos que esto no es nada y que lo que siente es que alguien no haya podido presentar un papel, cuando estamos hablando de la gestión de muchos millones de euros de los melillenses, y lo que le preocupa es esta cuestión. Es decir, no le preocupa cuando año tras año el Tribunal de Cuentas le dice que están incumpliendo la ley de contratación pública, cuando eso genera casos judiciales. Eso no le preocupa, no tiene que tomar ninguna medida, no tiene que hacer absolutamente nada. Yo creo que es un intento de huida hacia adelante, de intentar transmitirle a los ciudadanos que no se preocupen, que todo esto pasará, pero que al final yo creo que lo que demuestra es que este ya es un gobierno totalmente colapsado, es un gobierno agotado, es un gobierno que solo está ahora mismo preocupado, todos los consejeros y viceconsejeros de esta ciudad, y esta mañana lo hemos visto en algunas actitudes, solo están preocupados por tapar los agujeros que ahora mismo tienen y que esto termine cuanto antes. No hay una capacidad de gobierno de llevar a Melilla hacia el futuro, y lo que desde luego se hace necesario es un cambio radical en esta ciudad, porque lo que estamos viendo es que, pase lo que pase, no está dispuesto a hacer ningún cambio en la manera de gestionar Melilla. Señor Soria. Yo lo que veo de la declaración de Imbroda, yo veo prepotencia y soberbia, ¿no? Además, todas esas sonrisitas que se ven parece decir que, bueno, nosotros mandarme jueces, policías, pero que vamos a ganar las elecciones aún con todo esto, ¿no? Porque además este tipo de juicios duran muchísimo, porque la ley de contrato y todo lo que tiene que ver con contrato del sector de la administración del Estado es muy enrevesado, es una de las leyes más ásperas de la administración pública, ¿no? Y quien es funcionario público lo sabe, ¿no? Es una de las leyes más difíciles de aprender, y son funcionarios muy especializados los que pueden llevar ese tipo de cosas, y el juzgado va a tardar muchísimos años, y serán cosas, y todo el estudio que van a hacer desde los juzgados y desde la unidad de la Guardia Civil va a durar muchísimos años, y este tipo de, digamos, tomas del ayuntamiento por parte de la Guardia Civil van a cesar, y la cosa pues va a quedar ahí como durante muchos años como aparcada, ¿no? Y van a tener la oportunidad también pues de coger y eso es lo que decía antes, desviando la atención hacia otro sitio o haciendo cualquier tipo de enjuague de otra manera, posiblemente volver a ganar
las elecciones, ¿no? que espero que esta vez que no, ¿no? Luego, en cuanto a lo que dices del perjuicio para la ciudad, habría que ver de todo el presupuesto que utilizan las consejerías, qué tanto por ciento de ese presupuesto, que pueden ser muchos millones, han ido a derrocharse en esa política perversa, ¿no? ¿Cuántos favores se han pagado? Porque claro, quien hace un enjuague, una empresa que hace un enjuague, evidentemente quiere su parte, ¿no? No lo hace gratuitamente, ¿no? Y tendríamos que ver qué cantidad de presupuesto se ha gastado en todo ese tipo de enjuague a los melillenses, ¿no? Por eso que dices de que ha habido un perjuicio para los ciudadanos un día que no han podido, porque desde luego todas las consejerías están perjudicadas de este tema y con este tipo de cosas. Aquí lo que veo ya, y por un poco de broma, la única consejería que puede estar contenta es la de turismo, porque para el mes que viene va a decir que han subido las pernoctaciones, porque 60 guardias civiles durmiendo varios días en Melilla se va a notar y va a decir que, oye, que el turismo va a seguir, que se sube y tal, pero vamos, es un poco pues... Es una de las pocas además que no ha sido registrada. Comentar una cosa sobre lo de la justicia con sí, mayúsculas, que estaba dándole vuelta, y esto tal vez denota una intención del señor Imbroda de acogerse a su aforamiento como senador del reino y solamente poder ser juzgado por el Tribunal Supremo, que es, dentro de lo que cabe, con todas las controversias que estamos viendo entre el PP y el PSOE en los últimos tiempos, un órgano judicial muy politizado finalmente y que da a veces unas resoluciones que son un poco paradójicas, ¿no? En algunos casos. Él desde luego está blindado, por lo que acaba de decir el señor Guillarte, pero el resto, como decía el señor Soria, ¿creen que todo puede quedar en nada o que al final pues reciba algún tipo de sanción, multa o condena pues la última persona de condición más rasa de todo lo que estamos viendo? No sé, señor Mojácar. Bueno, primero es verdad que los tiempos judiciales son muy largos, desgraciadamente eso te permite, en este caso al supuesto imputado, que muchas veces la ola mediática o la nube mediática pues con el tiempo se vaya diluyendo. Ese es el gran problema que tenemos. Segundo, estamos hablando de que está el sumario cerrado, es un sumario que está bajo secreto. Entonces, hasta que no esté el sumario abierto y sepamos realmente cuáles son las imputaciones, cuáles son los supuestos delitos, no podemos saber hasta qué tipo de alcance, si son consejeros, viceconsejeros o el propio presidente de la ciudad. Por lo tanto, yo creo que hasta que no haya esa apertura del sumario no sabremos a ciencia cierta cuáles son las imputaciones, en este caso por parte de la jueza. Todo indica que hay cuestiones bastante importantes y que más de un consejero seguramente saldrá de ahí imputado. Pero claro, mientras no lo sepamos, yo creo que son conjeturas, podemos decir, hay indicios de que alguna consejería en un momento dado haya habido algún tipo de irregularidades, entre comillas, porque se ha denunciado por grupos de la oposición, incluso con facturas, pero bueno, vuelvo a insistir. ¿Cuál? Para que lo sepan. Por ejemplo, estamos hablando de festejo. El tema de festejo es algo que está en candelero, no lo digo yo solamente, sino Vox Populi, ¿no? Estamos hablando de que una serie de pagos a una serie de empresas, muchas de ellas muy afines al Partido Popular, donde un mismo servicio se fracciona para intentar cobrarlo, y bueno, son hechos que cuanto menos son reprobables. Ahora, si rozan el delito o no el delito, tendrá que ser la justicia la que lo dictamine. Por lo tanto, yo creo que hasta que no haya esa apertura de sumario, pues no sabemos en definitiva cuáles son realmente las imputaciones que se le hace por parte de la jueza y cuáles son los afectados. De todas formas, también ha llamado otra cosa la atención y es el registro en el domicilio de dos de los imputados de la operación Ópera, que ya fueron llamados a testificar en su momento por la jueza María José Alcázar. Un domicilio ha sido el del consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuch, y el otro el del director general de Medio Ambiente, José Pastor. Esto también llama la atención porque parece que da un paso más en esta investigación dirigida a altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente. Ahora mismo además estamos viendo al abogado de José Pastor, que es Blas Jesús Imbroda, y también de José Ángel Pérez Calabuch, en el domicilio de José Pastor. No sé, señor Escobar, ¿a usted qué le parece? Evidentemente cuando el entrar a registrar un domicilio particular, estamos hablando de
de un derecho fundamental recogido en la Constitución. Es decir, que para que un juez adopte una decisión como esta es porque considera que existen indicios lo suficientemente graves como para digamos, superar la barrera que supone el llegar más allá de lo que es el artículo 18 de la Constitución, que es la inviolabilidad del domicilio. Es decir, que ya, por tanto, esto evidentemente, lo que, sin saber exactamente qué se está buscando por la situación de secreto de sumario, sí da una imagen clara de la gravedad en la que se está profundizando en este tema, ¿no? Y por lo tanto ahí también hay que esperar, evidentemente, a saber el fondo último de las cuestiones, pero está claro que la investigación está llevando a determinar a algunas personas de manera muy clara, y en este sentido, pues evidentemente veremos a ver qué sale de ahí, ¿no? Al hilo del abogado que se veía entrando en el domicilio particular de uno de los imputados, tendremos que estar vigilantes también a ver quién paga todas las minutas, porque este gobierno también es que gana dinero hasta cuando están imputados. Esto es una cosa tremenda, ¿no? Es decir, después salen los consejos de gobierno diciendo, pues se contrata al abogado no sé qué, o se contrata al abogado no sé cuánto, ¿no? Como dice, tiene usted abogado, digamos, público de la ciudad, ¿no? Y todo queda en casa, porque es el hermano del presidente. O sea, yo no hago ninguna afirmación hasta que no veamos las facturas, pero tendremos que estar vigilantes. Tendremos que estar vigilantes, porque es que al final incluso son capaces de ganar dinero con una situación como esta, ¿no? Esto es lo que se ve en las imágenes también es que se llevan documentación de casa de alguien, ¿no? Sí, de la casa de José Pastor. O sea que también se llevan algo de documentación que la tenía en casa, ¿no? Es raro que un funcionario tenga documentación de su consejería o del sitio donde trabaja en casa. Eso es rarísimo, no suele pasar. Pero yo aquí me pregunto otra cosa. Estas personas llevan 14 años y, digamos, lo que se le está jugando son cosas que han transcurrido durante todos esos 14 años. ¿Qué hubiera pasado si solo hubieran hecho todo este tipo de enjuague durante 10 años? A lo mejor nada, ¿no? ¿O hay un límite para que el político, el gobernante, se salga de la rosca, ¿no? O sea, creo que desde el primer año deberíamos de haber controlado todo eso, de los jueces, mejor dicho, de los tribunales o del Tribunal de Cuentas, de controlar todo eso, porque hay que imaginarse también de decir, bueno, ¿y si estas personas hubieran salido del poder hace 6 años? Todos esos enjuagues de los contratos que hicieron durante esos 8 años les valió y se han quedado impunes, ¿no? Es también una pregunta que yo me hago y que digo, bueno, ¿qué tarda la justicia en meter mano a este tipo de cosas? ¿Qué tarda? Porque esto ya es exagerado, ¿no? Porque estamos hablando de cosas que además el Tribunal de Cuentas ha ido marcándolas durante mucho tiempo y saliendo en los informes, ¿no? Señor Learte. No, la justicia tarda, pero estamos hablando ahora mismo de políticas, responsabilidades políticas, y esas deben ser inmediatas, ¿no? Sobre todo porque hay un público, unos ciudadanos que están muy preocupados. Un gobierno comunica con sus actos y demuestra su intención de arreglar las cosas adoptando actos inmediatos, como por ejemplo que todas las personas cuyo domicilio haya sido investigado, registrado, deben dimitir de manera inmediata. Deben dimitir de manera inmediata, y eso sería lo normal en cualquier país serio, medianamente serio de nuestro entorno. ¿Por qué eso no puede ser posible en un sitio como Melilla? Es que habría que verlo con total naturalidad y normalidad, porque lo que no puede ser es que los ciudadanos entonces confíen en que sus intereses están siendo bien manejados con pruebas como esta o señales como esta, ¿no? ¿Están de acuerdo con estas dimisiones o no? Si eso hubiera pasado en Alemania, hubiera dimitido todo el gobierno en conjunto, ¿no? O sea, que ha pasado de que un ministro, una ministra, por una tesis copiada en la universidad, tuvo que dimitir, ¿no? Y en este caso es que están imputados, que les registran los domicilios, que unos tienen empresas relacionadas con tal. Y yo no lo entiendo cómo siguen ahí y cómo no exigimos, además con más fuerza, ¿no? desde la ciudadanía, que dimitan, que no sigan ahí, que están imputados, que no nos valen ya, porque no es una imputación de una cosa externa
a lo que es su trabajo como político, ¿no? No, es que estamos hablando de cosas políticas, de cosas relacionadas con su cargo, ¿no? Y muchas de ellas también claras, ¿no? Hay que recordar una cosa, en esta ciudad desgraciadamente lo anormal se convierte en normal y venimos denunciándolo desde hace muchos años. Mira, algo que has dicho tú, el Partido Popular aprobó en el año 2009 o 2010 creo, en un congreso en Sevilla, una serie de medidas de buena gestión o de buen político. ¿Recuerdas? Sí, además algo se supone que es la Biblia. Me perdonen, me refiero a la Biblia en el sentido de que el Partido Popular estaba, o los militantes del Partido Popular estaban obligados a cumplir el Código de Buenas Prácticas. Efectivamente. Por eso es que ese problema. Claro, y te decía que cualquier político con responsabilidad de que estuviese imputado automáticamente debería dimitir. Bueno, pues aquí tenemos prácticamente a medio gobierno imputado. Si hay que hacer caso a los estatutos del partido, a ese decálogo, a ese código de buena conducta, yo creo que sobran palabras. Yo creo que deberían tomarse esas cuestiones. Pero vuelvo a insistir, yo creo que el señor Imbroda, en este caso, debe tomar alguna medida. Es decir, no puedes tener dos registros en la ciudad autónoma, tú siendo como presidente de la ciudad, teniendo a algunos consejeros imputados, y que esto, bueno, se quede al albur de que, bueno, que pase el tiempo, el acontecimiento, y luego que desgraciadamente, y ahí estoy de acuerdo con Manolo, que seguramente mañana la noticia ya no será la operación Ópera, sino será la inmigración o algún tema de inmigración. Seguramente esto se intentará desviar y bueno, y los medios de comunicación que todos conocemos de la ciudad, pues las portadas serán la inmigración y la operación Ópera quedará como un mal recuerdo y ya está. Y eso lo tengo yo seguro, o sea que en estos días a lo mejor hasta se recrudece el tema inmigratorio. Seguro. Y a lo mejor le pide, por ejemplo, al delegado del gobierno, porque con el dominio que tiene Imbroda sobre la delegación de gobierno, oye, no saques a más inmigrantes a la península, vamos a dejar ahí una masa grande, gigante de gente allí, que se vean las tiendas de campaña de los militares allí fuera y que haya allí unas buenas imágenes para todo, para que la gente se preocupe sobre la inmigración. Eso me parece muy perverso, de todas formas. Me parece yo creo que perverso es, evidentemente, pero yo creo que de parte de los políticos, de estos del Partido Popular, yo me lo creo. Yo me lo creo que puedan utilizar, y lo están utilizando diariamente en las declaraciones que están haciendo. Ayer decía el presidente que era una hecatombe el tema de la inmigración. ¿Sería que sabría que hoy venían a por...? No lo sé. Pero seguramente, claro. El chiste de decir que venía de y la hecatombe ha sido hoy realmente, ¿no? Porque si realmente a los inmigrantes, pues bueno, los va sacando periódicamente y los van mandando a la península y tal, y hay un nivel de inmigración aquí que no presione mucho, tampoco pasa demasiado, ¿no? Pero es lo que yo creo, y bueno, lo veremos los próximos días, ¿no? Desde luego alguna medida higiénica debería tomar el presidente de la ciudad, por lo menos para hacer creíble todas estas cuestiones que dice, de si yo tuviera la más mínima sospecha de que alguien mete la mano en la caja, pues si tardaría 2 minutos en echarlo y tal. Hombre, pues yo creo que las sospechas son bastante graves en este momento, ¿no? Y no hay que perder de vista una cosa, aquí estamos hablando de cargos, o sea, que llevan a cabo una gestión diaria, o sea, que estas personas ahora mismo siguen tomando decisiones muy importantes sobre adjudicación de contratos, es decir, sin que haya variado absolutamente nada todo el procedimiento de adjudicación. Es decir, ahora mismo hay contratos de un dinero importante en la ciudad. Estoy pensando, por ejemplo, en el contrato de Parques y Jardines, que mueve una cantidad importante de dinero que se está gestionando precisamente por estas mismas personas que en este momento se encuentran en tela de juicio absolutamente todo el desarrollo de su labor. Y evidentemente esto también genera una enorme alarma porque, claro, cuando no se toman decisiones sobre las personas, pero tampoco se toman decisiones sobre los métodos de trabajo y todo sigue igual, digamos que ¿por qué se van a cambiar la forma de trabajar que se ha venido llevando hasta ahora, ¿no? Es decir, ¿qué seguridad tenemos los ciudadanos de que ese dinero que ahora mismo todavía está en juego y que puede ser adjudicado a distintas empresas de la ciudad no termina siendo adjudicado sin las garantías de que se busca la eficacia, se busca el menor coste, se busca
publicidad de la concurrencia y la igualdad de condiciones de todas las empresas. Yo creo que esto sigue siendo grave, ¿no? Bueno, hoy sin duda ha sido un día de mucha información. El volumen de mensajes que nos llegaban pues ha sido tremendamente importante. La rumorología también ha cobrado mucha importancia. Ha habido, como digo, rumores, por ejemplo, que también se ha registrado el domicilio del portavoz del Gobierno, el señor Conesa. De hecho, un medio de comunicación local lo ha confirmado. También ha confirmado que se ha registrado el domicilio del tesorero de la ciudad autónoma. Nosotros, en nuestra labor periodística, lo que hemos hecho es acudir al domicilio del señor Conesa, verlo, hablar con los vecinos y de momento no tenemos confirmado que efectivamente se haya producido un registro en la casa, como digo, del portavoz del Gobierno local. En cualquier caso, me gustaría también tocar otro asunto, otra arista de este caso, que es el papel de la jueza Alcázar. Una jueza que, bueno, pues ha dado este paso, desde luego sin precedentes, y que ha estado sometida no solo a la presión mediática, sino también a la presión política. ¿En algún momento ustedes creen que puede flaquear? Yo creo que no, y lo está demostrando esta señora con una fuerza increíble. Cuando anteriormente el señor Soria hablaba de que le producía alegría en contraposición a mi pena, a mí también me produce alegría comprobar que el Estado de Derecho sigue funcionando, aunque sea a veces excepcionalmente, en esta ciudad de Melilla a la cual me debo. Y me produce, y creo que así es como tiene que funcionar. Las instituciones deben funcionar independientemente unas de otras y servir de contrapeso, y cuando un gobernante, como puede ser el caso, se excede en lo que son sus atribuciones que le ha dado el pueblo y en el uso del dinero que es del pueblo de Melilla, pues que exista un poder judicial que lo corte de raíz inmediatamente. Pero que sin duda, conociendo lo que es Melilla, una ciudad muy pequeña, la red de intereses tan tupido que hay, incluso la participación de los miembros del Poder Judicial en lo que son los actos lúdicos que organiza la Asamblea, que lo sientan ahí en primera fila, en segunda fila, etcétera, existen unas interacciones humanas muy importantes que espero que no, pero que a lo mejor en algún caso pueden influir en determinadas conductas judiciales. Pero esta señora, sin duda, está demostrando que no. Señor Mojácar, ¿está de acuerdo con lo que dice el señor Díaz? Sí, hombre, claro, el Estado de Derecho hay que diferenciar los diferentes poderes, y el Poder Judicial tiene que ser independiente del poder político. Eso en la teoría. En la teoría, pero esta señora yo creo que lo ha demostrado con creces, está demostrando y bueno, y está haciendo su trabajo. Cuando ella ha visto que ha habido o supuesto indicio de algún tipo de delito, pues ha actuado conforme al Estado de Derecho, y yo creo que hay que reconocerle su labor y su valentía. Sobre todo, hay que repetir, en una ciudad como Melilla, que bueno, donde las relaciones son muy estrechas, es una ciudad pequeña, donde en los actos de la ciudad autónoma pues van jueces, van fiscales, van magistrados, y donde aquí todos nos conocemos. Y esta señora pues ha demostrado lo que es eso, su independencia, y cuando crea que oportuno actuar, pues actuar. Por lo tanto, yo creo que hay que reconocerle totalmente su valor. Vuelvo a insistir, teniendo en cuenta lo que es Melilla, ¿no? Melilla, lo ha dicho Julio perfectamente, que hay actos donde, bueno, en primera fila se sientan a los jueces, donde hay jornadas de derecho presentadas por la ciudad, donde se participa o se invita a estos jueces, y hay unas relaciones que bueno, no significa nada tampoco, no quiere decir que los jueces estén superditados a lo que digan los políticos, pero sí que en este caso la jueza está demostrando una independencia 100%, que es lo que tiene que ser. Señor Escobar, ¿también está de acuerdo? Todo parece indicar que la investigación lleva el cauce que tiene que llevar, ¿no? Es decir, es verdad, es cierto que había cierta rumorología en la ciudad, yo creo que interesada sobre todo por sectores afines al gobierno, de decir que esto iba a quedar en nada y que al final todo esto no servía para nada. En el propio debate de Estado de la ciudad, el otro día el presidente poco menos que decía, no, si al final se tendrán ustedes que callar, si no sé qué, si aquí al final ni nos tendremos que callar ni nos tendremos que callar. Es decir, hay una operación judicial en marcha, veremos hasta dónde llega esa operación. Como digo, las responsabilidades penales le corresponde a los jueces determinarlas. Parece que ahora mismo lo que es la fase de instrucción se está tomando todas las iniciativas de investigación
que desde la Guardia Civil, la propia jueza. Hay que recordar que esta es un procedimiento que nace directamente de una investigación que se lleva a cabo por el Poder Judicial de la Guardia Civil. Aquí nadie en ningún momento ha planteado una querella, ni ha planteado una denuncia, tal, sino que todo surge de un proceso de investigación que es verdad que puede iniciarse en un determinado ámbito de un delito fiscal, pero que termina derivando hacia toda esta cuestión de la contratación de la ciudad. Por lo tanto, desde el inicio ha sido el ámbito judicial, aquí ningún partido político ha intervenido para plantear nada, somos, como el resto de los ciudadanos, espectadores de lo que es la parte judicial de este caso, pero evidentemente como representantes públicos nos corresponde evaluar las responsabilidades políticas, el daño que se está haciendo a la imagen de Melilla, la alarma que está generando sobre cómo se gasta nuestro dinero. Esa es la parte que nos corresponde y evidentemente al final del proceso será cuando habrá que evaluar todas las demás cuestiones. Señor Soria. Yo creo que ha habido un antes y un después en el mundo judicial, ¿no? Yo creo que ahora los jueces se atreven más a meter mano a este tipo de cosas, ¿no? Hubo una época en que los jueces no se metían directamente con el poder, había sus excepciones, yo recuerdo, con el tema del hogar, pero más que nada lo llevaban superjueces como Garzón pero luego posteriormente han venido casos mucho más importantes, ¿no? Ahí tenemos el tema de Gürtel, el tema de la infanta, por ejemplo, la propia infanta de la Casa Real imputada, y un Dargarín. También ha habido pues casos como el de Bárcenas, que son casos muy fuertes, muy elevados, y el propio Garzón ha continuado, ¿no? Incluso con temas de justicia universal, como acusando a Pinochet, imputándolo, ¿no? Pero aquí en Melilla esto ha sido un caso sin precedentes. Claro, aquí en Melilla sin precedentes, pero un poco contagiado de esa valentía que ahora tienen los jueces, ¿no? De que ahora yo no creo que la jueza se raje ante, en este caso, un municipio, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, de 80.000 habitantes, ¿no? Cuando han habido casos tan importantes que los jueces sí han tirado para adelante, ¿no? Y entre los jueces, pues es un colectivo que también hablan, que también se animan unos a otros. Supongo que también tendrán sus relaciones entre ellos y también incluso se aconsejarán entre ellos, ¿no? Y esto que a lo mejor hace 20 años podía haber sido pues algo, un bombazo y algo muy difícil de a lo mejor rematar por parte de un juez, ahora ya no lo es, porque ya no están, si la infanta está imputada, no va a estar imputado posiblemente, a lo mejor pues hasta el presidente de la ciudad si hace falta imputarlo, ¿no? O sea, yo creo que los jueces han cambiado bastante, y yo veo también, además, que encima los ciudadanos es la primera vez que nos sentimos orgullosos de los jueces, porque eso nunca ha pasado tampoco, ¿no? O sea, el que nos podíamos sentir orgullosos, pues bueno, de poquitas cosas, ¿no? En España, ¿no? De los deportistas o tal, la selección de fútbol. Pero realmente de los jueces nunca nos hemos sentido orgullosos, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? El ir a un juzgado era algo tedioso, tremendo, ¿no? Que bueno, sigue siendo en cierta manera, ¿no? Pero ahora mismo sí que se valora la acción y la actitud de los jueces, ¿no? Y eso es muy positivo, ¿no? Y la independencia sobre todo, ¿no? Que ya no se casan con nadie, que ya hay grandes procesos judiciales donde están todos estos tipos de personas y que están en el gobierno y en la parte ejecutiva y están imputados por diversos hechos. Bueno, pues hemos analizado la repercusión mediática de este caso en la jornada de hoy, la repercusión judicial, la repercusión política, pero también me gustaría, y ya nos queda muy poco tiempo, analizar un poco la repercusión ciudadana. Estaba hablando el señor Soria de esa desconfianza que genera este tipo de casos entre los ciudadanos, entre los melillenses. Ustedes, como representantes de la oposición, ¿qué les dirían a los melillenses que nos están viendo y que están viendo pues precisamente todo lo que está pasando en torno a la operación Ópera? Señor Liarte. Bueno, pues yo lo que diría es que, al menos en mi caso, lo que voy a hacer en cualquier momento es poner los intereses de Melilla por encima de todo. Yo creo que ahora mismo es cuando hay que demostrar e intentar sacar lo mejor de cada uno. Creo que el momento es de una especial gravedad y creo que hacen falta unas medidas inmediatas que lleven a un cambio de gobierno en el menor plazo de tiempo posible. Este gobierno, debe haber un nuevo gobierno al final de todo esto, que sea un gobierno que actúe de acuerdo con la legalidad,
que sea un gobierno más abierto, que sea un gobierno más plural, que respete más a las diferentes opciones políticas y que en definitiva entre todos logremos refundar y sacar adelante esta ciudad, porque sinceramente merece la pena. Nosotros por nuestra parte no vamos a permitir en ningún caso que Melilla salga perjudicada. Ustedes como oposición, ¿qué es lo que van a hacer? Ahora le doy paso al señor Mojatar, también al señor Escobar, con respecto a lo de la ciudadanía, pero ¿qué es lo que pueden hacer para que reaccione un poco el gobierno? Porque estamos viendo en los plenos que no les dejan hablar, estamos viendo en las comisiones que tampoco les ofrecen información, están atados de pies y manos. Hombre, la denuncia pública es permanente. Evidentemente nosotros llevamos al ámbito del Partido Socialista, llevamos al ámbito de la Asamblea los temas que consideramos, por lo menos que se escuche la voz de una voz distinta a ese pensamiento único que quiere el Partido Popular. Yo creo que el debate de Estado-Ciudad fue un ejemplo de las dos cosas que dice, es decir, de una oposición. Y hablo del partido, pero también creo que los dos grupos parlamentarios de CPM y PPL también intentaron plantear el debate en cuanto a las cuestiones que están pasando en la ciudad, y el Partido Popular y el señor Imbroda sobre todo no quiso hablar de ese tema, pero por lo menos que se escuche esa voz en el seno de la Asamblea. Es evidente que cuando hay una mayoría absoluta que controla la mesa de la Asamblea, que controla los debates, hoy teníamos un debate precisamente en la comisión sobre una moción presentada que dicen que no va a ir a pleno, y la señora Rivas decía, oiga, pero si es que hay un reglamento y está para cumplirlo, etcétera. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y cuántas mociones de la oposición han llegado alguna vez al pleno? ¿Cuántas? ¿Una? Ninguna, no ha llegado nada. Es decir, ahora, en ese sentido, evidentemente nosotros también tenemos abierto la vía judicial, presentamos cuestiones en la Fiscalía. Hay que decir que este caso es ahora mismo el caso más fuerte que tiene el gobierno de la ciudad, pero tiene otros casos abiertos, el señor Marín, la señora Chocrón. Es decir, hay otras realidades, temas de Envismesa que se han llevado al ámbito de la Fiscalía, al ámbito judicial por parte nuestra. Es decir, se intenta jugar con todas las herramientas que da el Estado de Derecho, ¿no? Pero son pocas. Pero al final, evidentemente, el juego democrático te plantea que cuando hay una mayoría absoluta, pues esta es la realidad. Es decir, durante 14 años el señor Imbroda ha dicho que lo mejor que le podía pasar a la ciudad es esta mayoría absoluta, que daba estabilidad, que generaba confianza, que generaba... Claro, y ahora lo que tenemos es que... Lo que hemos visto es a dónde nos ha llevado esta mayoría absoluta. Es decir, todo ese mensaje de un discurso vacío, un discurso electoralista, si me dice, estas mayorías absolutas de esta manera, ¿a qué nos llevan? ¿A qué nos llevan? A una realidad en la que está todo el sistema de contratación en tela de juicio, donde el Tribunal de Cuentas dice que son unos incompetentes haciendo presupuestos, que aquí al final el dinero se gasta como les da la gana, en lo que les da la gana, sin ningún tipo de control. Bueno, esto al final quien lo puede resolver son los ciudadanos, evidentemente. La voluntad yo creo que perdona, y los ciudadanos, lo que muchas veces piensa yo, hablando con mucha gente, es decir, el asombro del ciudadano no viene porque esté pasando esto, por el fondo de la cuestión, sino porque al final haya reventado. Es decir, el asombro, es decir, esta es la crónica de una muerte anunciada, pero parecía que no se iba a producir nunca, por las circunstancias que sea. El que se haya producido es lo que asombra al ciudadano, no el fondo, porque, como antes decía Manolo, es verdad que en muchas conversaciones, cuando uno hablaba sobre todo con personas que estaban en el ámbito de la pequeña, de la mediana empresa, que por sus propias circunstancias no quieren dar la cara, no quieren hablar, pero te comentaban off the record, es decir, que no se presentaban a ningún concurso de la ciudad porque o no les daban oportunidad, y aquellos que daban oportunidad, ¿para qué? ¿Para qué? Yo creo que es importante que la ciudadanía reaccione y vea. Mira, hay un dato importante que son la estadística, los números que marcan el devenir o la gestión de este gobierno a lo largo de 14 años. Mire, ha dispuesto de una media de 2.800 millones de euros. Estamos hablando de más de medio billón de pesetas, de las antiguas pesetas, durante estos 14 años. ¿El resultado cuál es? Más paro, más pobreza, problemas de vivienda, la ciudad está como está, bueno, ahora problemas judiciales. Eso es la realidad de este gobierno en 14 años. Es que no ha sabido dar respuesta a la necesidad, a los problemas de los melillenses. Y yo creo que los melillenses tenemos que ser ya conscientes, me refiero al ciudadano, cuál es la realidad de este gobierno. Pero si esto le añadimos que prácticamente todas las consejerías han sido registradas, donde hay un procedimiento judicial abierto, yo creo que los ciudadanos es hora de abrir las ventanas y airear un poco las habitaciones. Melilla más que nunca, y lo digo convencido ya no como político, ya como ciudadano, más que nunca necesita un cambio de gobierno. No podemos permitir tener el mismo consejero durante 14 años, el mismo presidente durante 14 años.
es que eso se crea una red de clientelismo, se teje una red de clientelismo y de intereses que, bueno, que en cualquier momento, como ha pasado, puede saltar y vamos a ver cuando se abra el sumario vamos a ver la realidad de esta imputación. Por lo tanto, yo creo que es hora de que haya un cambio de gobierno, es hora de que los melillenses reaccionen, de buscar otra opción y bueno, y entiendo que el juego democrático es eso, ¿no? La alternancia es buena. 14 años de una mayoría absoluta como la del Partido Popular, yo creo que no ha traído nada positivo para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Al contrario, ha creado una red de clientelismo, una red de intereses en un sector de la población y al otro pues está dejado abandonado de la mano Pero lo malo es que el ciudadano ve esto muchas veces un poco lejano, ¿no? Es como si no le afectara, ¿no? Pero es que de ahí sale paro, de ahí sale miseria, claro. De todo esto salen muchas cosas que afecta de verdad al ciudadano, ¿no? Es que hablamos de dinero público. Claro, hablamos de dinero público, de dinero que se va a otro sitio y de dinero que podía servir a los ciudadanos pues para generar empleo, para servicios sociales, etcétera, ¿no? Y es lo que muchas veces el ciudadano lo ve lejano. Y ellos ya saben, digamos, mover la atención hacia otro lado. O sea, yo es que el Partido Popular, pues cuando lleguen las elecciones, pues inventará cualquier cosa. Y la gente se lo traga muy fácil todo, ¿no? O sea, pues igual dicen, vamos a poner en Melilla la bandera más grande de España y otro toro de Osborne. Y se lo traga, y se lo traga. ¿Están seguros? ¿Opinan como el señor Soria? Porque yo creo que la gente tampoco es tonta, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no. A lo mejor tiene miedo. Aquí en Melilla, si que hay tú ves mucho... las redes, por ejemplo, si tú ves las redes sociales y ves los comentarios que hacen, muchas veces son de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo creo que el toro de Osborne le ha dado más votos que votos que le ha quitado esto de la corrupción. Y yo creo que es así, porque muchas veces... gente como nos rodeamos de personas que a lo mejor pues discutimos y tal, pero muchas veces en la calle hay gente que ni ve, este programa, ni ve ni se entera de las noticias y cuando abre el periódico lo abre por la página de los deportes y no se entera de nada de esto, ¿eh? Sí, es cierto, pero las instituciones y los políticos también tenemos una función de educar a la gente, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos es que esta conducta es inadmisible. Esta imagen que estamos dando hacia el exterior es inadmisible. Nosotros entendemos que, y lo tenemos muy claro, que Melilla no puede estar gobernada por un conjunto de personas sobre los que existen muchas dudas, con un conjunto de personas que son unos presuntos golfos y maleantes. Por tanto, hacen falta reacciones inmediatas. Las reacciones inmediatas, vuelvo a repetir, dimisión inmediata de todas las personas cuyo domicilio haya sido registrado. Dimisión, por tanto, inmediata del presidente, que es el que nos ha llevado y el responsable de haber nombrado a todas estas personas. Convocatoria de una junta de portavoces a la mayor brevedad posible, que debería llevar a la creación de un gobierno de concentración, pero como eso es imposible, nosotros lo que tenemos pensado es escribirle al gobierno de la nación y solicitarle la creación, la disolución de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla y la constitución de una gestora que lleve la ciudad hasta las próximas elecciones. Importante, ¿no? Lo que acaba de decir. Muy bien. ¿Se van a unir ustedes? Bueno, ¿a la iniciativa de PPL se unirían? De un gobierno de concentración, yo creo que no. Yo creo que no. Yo lo digo abiertamente, no creo que sea el momento de un gobierno de concentración, ni mucho menos. Yo creo que hay que respetar el Estado de Derecho, hay que respetar lo que la gente ha decidido que sea el Partido Popular. Yo abogo más porque hay un cambio de gobierno, una remodelación del gobierno, porque entiendo que lo que hay actualmente no pueden tener la confianza de los ciudadanos, porque bueno, está el hecho de que lo que estamos hablando, de que están imputados, y a partir de ahí, pues bueno, que cuando llegue las elecciones, que será, si Dios quiere, en el 2015, pues es que los ciudadanos elijan libremente la opción. Pero yo creo que haríamos un caso... yo no pienso que sería lo mejor ahora mismo intentar un gobierno de concentración, porque yo creo que no es inviable. Yo creo que no es eso. Yo quiero hacer una matización. La ley solo te permite en caso de que el gobierno central te lo apruebe, porque nosotros por el estatuto, te lo digo porque te hablo desde la experiencia del año 2000, con el 99 del año de Gil. Solo te permite en casos muy extremos y es el gobierno. Por ejemplo, pasó en el Ayuntamiento de Marbella con el caso
caso de Marbella. Entonces sí se disolvió el ayuntamiento y se permitieron a través del gobierno central una nueva elección. Nosotros en ese aspecto actuamos como municipio y no tenemos, en este caso el presidente no tiene la potestad de la convocatoria de una elección. Señor Liarte, en la gestora nosotros recomendaríamos lógicamente que todos los miembros fueran del Partido Popular, porque es lo lógico ya que ganaron las elecciones. Pero renovados, ¿no? Exacto, diferentes. Con otras personas. ¿Algo más que añadir? No, yo creo que es evidente que al final tenemos que ser conscientes de que esta situación solo la van a cambiar los ciudadanos, porque es verdad que se le puede pedir al gobierno determinadas cuestiones, pero sí que estamos viendo que si algo tienen en común el señor Rajoy y el señor Imbroda es que los dos viven en la irrealidad absoluta, ¿no? Hemos tenido el debate de Estado de la Ciudad, el debate de Estado de la Nación seguido y aquí sí es que no pasa nada, si es que viven, todo es maravilloso, todo es estupendo, España está saliendo de la situación, Melilla dentro de nada va a nadar en la abundancia, esto es la cuestión, es decir, es un paso que se podría dar, pero de luego la confianza de que el gobierno lo vaya a dar, y más teniendo en cuenta la situación que ahora mismo tiene el gobierno del Partido Popular a nivel nacional, con los problemas que está teniendo en Valencia, con los problemas que está teniendo en otros lugares, evidentemente esta cuestión es difícil de que se pueda plantear. Y yo lo que quiero, al final sí, yo es verdad que en estas cuestiones puede haber ciudadanos desinformados, pero yo creo que cada vez más ciudadanos se dan cuenta de la realidad que se está viviendo. Yo creo que lo que más preocupa en este momento al gobierno de la ciudad es que esa especie de impunidad permanente en la que quería vivir, en la que de nada se sabía, nada se conocía, se está resquebrajando absolutamente y cada vez se le ven más las costuras del traje a este gobierno, ¿no? Yo creo que al final será necesario que esto lo cambien los ciudadanos, porque desde luego no va a haber, no nos podemos permitir, el futuro de la ciudad no se puede permitir esta situación en la que vamos directamente al abismo, ¿no? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque se nos ha ido el tiempo. Veremos cómo reacciona el gobierno de la ciudad ante todo lo que está ocurriendo. Veremos mañana cuáles son las novedades en torno a este asunto y desde luego que van a estar puntualmente informados a través de todos los programas de esta cadena de televisión, Cable-Mel, que recuerdo no está subvencionada, y veremos también la repercusión mediática en el resto de medios que sí lo están, que sí están subvencionados. Como digo, nos vemos el lunes a partir de las 10 de la noche en una nueva cita en La Noche es Clave. Gracias por seguirnos. Adiós.